Hola, soy Pablo Frontela, doctor en filosofía y profesor de dicha disciplina en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Es un placer estar hoy con ustedes. Querría comenzar dando las gracias a los organizadores del Congreso, pues su labor de coordinación y gestión ha permitido que estemos hoy aquí. Además, querría extender mi gratitud a todos ustedes, que ahora me están escuchando, por su tiempo y su interés. La comunicación de hoy estriba en torno al concepto nietzscheano de superhombre. Saben todos ustedes que el concepto de superhombre ha sufrido numerosas tergiversaciones, lecturas torticeras que han pervertido el significado que Nietzsche le diera, si es que Nietzsche le llegó a dar un significado cerrado. El siglo XX es triste testigo de tales pérfidas lecturas. Sin embargo, querría traer una de esas tergiversaciones al siglo XXI. Por ello, vamos a centrarnos en el problema del transhumanismo, que entiendo no es sino una continuación de la desapropiación nihilista de la conciencia de existencia que denunciara Nietzsche. Así pues, vayamos en primer momento a las primeras páginas de la segunda de las consideraciones intempestivas. A pesar de la juventud de este tratado, en ella ya Nietzsche bosqueja un paisaje del cual no se podrá zafar la totalidad de su obra. Habla en la segunda intempestiva de la larguísima enfermedad que llevó al hastío de las conciencias durante la modernidad, el duelo de la decadencia que culminaría en la dimensión pasiva del nihilismo. Es una patología que no impide la vida, sino la vida buena. Dentro de esta atmósfera, la voluntad de vida prolifera y se desarrolla en el curso de la civilización, sin embargo, sin expectativas de salud y fecundidad. Parece un rasgo congénito, incurable. Los hombres albergan dentro de sí las condiciones de la reactividad. La muerte de Dios pareció corroborar tal hipótesis, puesto que un universo emancipado de su tradicional fuente de legitimación se le hubo de insuflar la bocanada de idealidad de la pretérita divinidad. Ya fuera el Estado, ora el positivismo, ya el logicismo o la devota fe en la ciencia. No fueron sino estrategias de la vieja gramática de la duplicación de mundos platónica, aquella distinción entre mundo verdadero y mundo aparente. Estrategias, como decíamos, de la vieja gramática de la duplicación, con el fin de negar la apertura perspectivista a la que el mencionado deceso abocaba. Así se ha de comprender el minucioso estudio que llevara a cabo Nietzsche de la modernidad como el estudio de lo que fue un proyecto enajenador. Es de sobra conocido que Nietzsche advirtió que su legado era el de los siguientes 2 siglos, y así lo señala en uno de sus fragmentos póstumos más célebres, que dice así: yo describo lo que viene, el ascenso del nihilismo. Creo que habrá una de las crisis más grandes, un instante de autorreflexión sumamente profunda del ser humano. Si éste se repondrá de ello, si el ser humano dominará esta crisis, eso es una cuestión que depende de su fuerza. Es posible que lo haga. El movimiento es imparable. Esto que cuento es la historia de los próximos 2 siglos. Una herencia que habría de recuperar el horizonte perspectivista trágico y la corporalidad del instante en aras de una transvaloración de la existencia, que recuperase para la conciencia encarnada del sujeto la experiencia de su vida como voluntad de poder afirmadora. Para ello, la filosofía se habría de situar en el abismo insondable de la personalidad, sacudida por una negrura esencial que haría inviable la expectativa de un sujeto definido al modo cartesiano, o sea, clara y distintamente, en beneficio de otro limitado, abierto a la eternidad del cuidado, al que apunta el ideal clásico de vida buena. La filosofía de los próximos 2 siglos debería ser capaz de tomar sintéticamente el problema del sentido y el sentido del problema para explicar el genuino acontecimiento de reapropiación del hombre posmetafísico de su obra en su obra, esto es, de su vida en su vida. Un acontecimiento que para Nietzsche no puede ser más que jovial, la fuerza solar del gran mediodía de las nuevas auroras. Sin embargo, tanto el siglo XX como la incipiente centuria XXI están lejos de la aventura de dicha jovialidad. Por el contrario, la experiencia filosófica del vacío no ha sido capaz de consumar el nihilismo. Quizá los caracteres activos hayan sido realzados máximamente, pero sin expectativa de superación, embargando con ello la oportunidad del cuándo desmitificado. Por el contrario, ha vuelto a asomar la enfermedad que apuntaba en la segunda intempestiva. El hastío y el agotamiento de la decadencia han colonizado nuevamente la atmósfera contemporánea, concretándose en tiempos de melancolía. Parece ser el nuevo síntoma epocal, una nostalgia por la adecuación con el formalismo eidético que hoy se resuelve mediante la técnica, la cual clausura e impide la apertura del hombre a un horizonte valorativo perspectivista para ofrecer la posibilidad única de su posicionamiento numérico.
Aunque la hermenéutica heideggeriana de Nietzsche y el nihilismo es polémica y se abre discusiones significativas sobre su hipotética corrección, pues no son pocos los que sostienen que no es sino el pretexto de Heidegger para exponer su propia reflexión a propósito del nihilismo y del colapso de la metafísica al término de la modernidad, no es menos cierto que en su estudio supo identificar los rasgos esenciales de tal afección espiritual. Concretamente, en sus lecciones recogidas en el Nietzsche vio Heidegger con extraordinaria claridad el que sería el problema contemporáneo. Y dice así: surge la pregunta de si la esencia más íntima del nihilismo y el poder de su dominio no consisten precisamente en que se considera el nihilismo como un endiosamiento del mero vacío, sentencia Heidegger en el Nietzsche. Advirtió Nietzsche de que el más oneroso riesgo del nihilismo en general, y de su dimensión activa en particular, estaba en que su cualidad eminentemente destructiva no fuese finalmente superada en beneficio de la creación afirmadora. Esto supondría un retorno a los márgenes de la reacción despreciativa que condenaba la existencia. Siguiendo la observación de Heidegger del endiosamiento del vacío, la melancolía contemporánea puede explicarse desde aquí. La muerte de Dios continuó resultando una experiencia demasiado traumática para el siglo XX, igual para el XXI, cuyos agentes no han sido capaces de sostenerse en la apertura perspectivista del instante trágico dionisíaco que habría de caracterizar a un mundo emancipado del sentido escatológico de una verdad metafísica última que condujera el trazo discursivo de los acontecimientos. La gramática del Dios muerto se rescató en nuevos avatares. La mención a la gramática remite a un pasaje de Crepúsculo de los ídolos en el cual Nietzsche advierte de que a pesar de la muerte de Dios, las estructuras epistemológicas construidas sobre dicho concepto se mantienen con fuerza suficiente como para mantener la concepción de la estructura metafísica del mundo. Temo, dice Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos, que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. En otra ocasión, concretamente en el pasaje 354 de la Gaia Ciencia, se referirá a los nudos corredizos de la gramática como la metafísica del pueblo. De tal modo que donde los hombres decimonónicos confiaron en el Estado como instancia de salvación, los próximos 2 siglos correspondieron a la técnica. Nueva manifestación del esfuerzo intelectual por participar de las formas eidéticas del ser, de aquella gramática de la duplicación de mundos. El hastío del nihilismo es la enfermedad de la que no puede curarse el hombre occidental, motivo este por el que Nietzsche no cierra significativamente el superhombre en un concepto último colmado de un contenido trascendente. La reapropiación de la existencia en la eternidad como superación del nihilismo es una constante que, valga el juego de palabras, no puede ser superada. La entrega al vacío de significado esencial es la consecuencia de la santificación que de la vida hizo Zaratustra, mas nunca puede ser el vacío una entidad santificada. Por la santificación del mundo, por la redención del mundo, se llega al vacío conformador del suelo dionisiaco. Por la santificación del vacío se santifica en cuanto tal el nihilismo, esto es, la destrucción masiva de toda ocasión. La santificación de Zaratustra significa la dominación del vacío de significado esencial, la apropiación de éste por la voluntad de poder como motor de reapropiación de las fuerzas de valoración, logrando de tal modo Zaratustra reintegrar al individuo en su vida, la cual torna obra de arte y aquel, el individuo, artista y creador de la misma. Sin embargo, la apropiación del vacío como nueva divinidad incuba la enfermedad de una conciencia que jamás alcanzará sentido, ni propio ni externo, concluyendo en 2 alternativas de vida, ambas decadentes. La primera sería la falazmente esperanzadora fe ciega en la conformación de sentido de un mundo verdadero, colmado del contenido que el vacío sensible impide aquí. La existencia en el reino sensible se ignora de acuerdo con las máximas de la voluntad de verdad metafísica que habrá de garantizar una significación postrera. O bien, la segunda alternativa pasaría por la afirmación de la identidad desde la monótona y alienante voluntad de vida. Solo quedaría continuar siendo, a cualquier precio. En esta última hipótesis, el proyecto del cuidado de la vida buena se desvanece en favor de la autoconservación nihilista. El hoy, como ya advirtiera Heidegger, pertenece al nihilismo de la técnica. En ella, la estrategia de adecuación del sentido de la existencia a la verdad atemporal de la tradición metafísica que colonizó durante más de 2 milenios la tradición occidental es renovada en un nuevo empeño por fijar el significado del ser humano. El viejo humanismo que tan magistralmente combatió Heidegger al entender que encerraba la esencia del hombre en un concepto inmanente, ser racional, verbigracia, vuelve al horizonte contemporáneo gracias al polémico poshumanismo, que ahonda en la esencial indigencia del hombre desde la apropiación melancólica de lo que podría ser mejor.
Una actitud radicalmente nihilista en la medida en que contempla la mejora desde los principios cuantitativos del progreso tecnocientífico. La antigua metáfora mecanicista del hombre-máquina de Lamettrie es de vuelta al presente como instancia formal a la que adecuarse. Después de la dura experiencia finisecular tras la que explotaron todos los excesos injustificados e ilegítimos de la diosa razón moderna, la cual dispuso en los márgenes de la técnica la expectativa de salvación del sujeto epistémico occidental, la no consumación del nihilismo ha recuperado la inhumanidad del celo positivista. Y al igual que el siglo XX estuvo marcado por las dos guerras mundiales, el último tercio del mismo y los siguientes lustros del XXI lo están, por la revolución tecnológica e informática. Una entrega irrestricta a la imagen, a la inmediatez, a la aceleración que se contrapone al ideal humanista clásico de formación. La longeva tradición formativa de las letras y las ciencias no puede soportar el acelerado frenesí del bit, pues la educación no ha de darse entre las páginas de erudición intempestiva, sino, como dirá Sloterdijk, entre los impulsos domesticadores y los embrutecedores y sus medios respectivos, señala el autor en Normas para el Parque Humano. Sloterdijk define con fijeza al hombre como un ser domesticable. La domesticación sería el proceso de humanización, desarrollo del lenguaje, aparición de asentamientos sedentarios, etc., que dará paso a la civilización. Sin embargo, en el debate poshumanista, y en particular en el escándalo que despertase Sloterdijk, la tecnología transvalora la relación de la domesticación al artificializar el medio en el que se hallan los hombres, lo cual permite la superación de la abismal distancia entre el sujeto y el objeto mediante la tecnología. Lo que nutre la existencia no es ya el ser, que queda tachado como una evocación bucólica, sino la información cifrada cuantitativa y numéricamente. Si la aparición de la humanidad como refinamiento o evolución de la hominización se retrotrae a la domesticación, el hombre no es otra cosa que un mero producto de distintas técnicas de doma. En el punto tecnológico actual, dice Sloterdijk, no es posible ya seguir apelando a la episteme humanista, sino a otra que contemple la dimensión abierta por la tecnología, una episteme poshumanista. Con todo, Sloterdijk convierte la técnica en el dónde y el cuándo oportunos de la vida posmetafísica. No parece suponer un problema para el autor que la superación de los caracteres humanos que ofrece la tecnología no venga de la voluntad de poder que aspira a hacer del ser humano el artista creador de la obra de arte que es su propia vida, sino de la fuerza de la propia técnica, depositaria de la misión escatológica de salvación de la especie. La tecnología procura una salvación milagrosa, esto es, ajena al propio sujeto, estando por ello más próxima a la cuestión teológica que a la existencial. Al igual que los predicadores de virtud contra los que previene Zaratustra, quienes dieron al mundo a los hombres buenos, los teólogos de la tecnología como Sloterdijk proporcionan al cyborg, quien podría ser tomado como el hombre mejor dentro de la mirada escatológica y cronológica del progreso tecnocientífico. La enfermedad histórica europea ha vuelto a impregnar las conciencias occidentales. Más de 100 años después de Nietzsche estamos todavía lejos de la consumación del proyecto de reapropiación de la existencia mediante mecanismos emancipados de los juegos y conceptos metafísicos. Esto es, del proyecto de creación de una existencia libre del peso de la gramática. La existencia, por sus nódulos dionisíacos, no es grácil ni amena, como tampoco desagradable y tediosa. Sin embargo, necesita del compromiso ascético del cuidado por la vida buena, la afirmación del yo trágico, que vive en la apertura de la pluralidad a la que ha conducido la pérdida de un horizonte de valoración y significación último, en detrimento del sujeto metafísico. La revelación de la verdad hermenéutica y la radicalidad del mundo en devenir, contraria a la esencialidad del ser, exigen demasiado para un sujeto que, otra vez, como consecuencia de la melancolía de un tiempo que sigue sin resultarle plácido, ha enajenado la responsabilidad de su existencia en la paradójica externalidad metafísica del tiempo posmetafísico de la técnica. Hoy la prescripción formal de la idea platónica llega de la contemplación de una posible mejora cuantitativa de los rasgos humanos mediante la tecnología. En estas propuestas, erróneamente justificadas desde la filosofía de Nietzsche, no hay superación del nihilismo, ni en consecuencia una reapropiación de la existencia. Los criterios de bueno y malo en este debate, mejor y peor, no provienen de la pulsión de vida de la voluntad de poder, sino desde el rigor externo de las posibilidades abiertas por la tecnología. La advertencia heideggeriana de una teodicia en la técnica parece haberse cumplido, toda vez que la redención de la vida, que habría de significar su erradicación jovial en un suelo trágico y abrirla a un horizonte perspectivista mediado por la indeterminación, es ignorada en favor de la cómoda respuesta tecnológica que no exige al hombre el compromiso responsable consigo mismo del cuidado. Sloterdijk ha extirpado el riesgo de experiencia de vida al procurar la seguridad certera de una posición definitoria fija como es la reducción del hombre a ser domesticable. El proyecto del cyborg no podrá soportar la fuerza del eterno retorno, ya que no se ha apropiado de la eternidad del instante. El superhombre, como cualquier otro concepto de la filosofía de Nietzsche, ha de decaer y perecer para servir de fértil ocasión de vida mejor.
En el poshumanismo no hay perecimiento, sino obsolescencia, la cual es propia de las máquinas. La melancolía contemporánea enajenó una vez más la existencia en la seguridad inmutable de una definición última del ser humano. Un tributo, al parecer pequeño, para una existencia todavía humana, demasiado humana, como es la propia del poshumanismo, que ha dado la espalda a la voluntad de poder para volver a abrazar la nihilista voluntad de vida a cualquier precio. Muchísimas gracias por su atención.